Amén, mis hermanos. Entonces, acordémonos, mis hermanos, que estamos en la primera parte de la epístola a los Efesios, que nos habla de esa bendición trinitaria con la que nosotros hemos sido bendecidos, todos aquellos que creemos en el Señor, todos aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor, tenemos estas bendiciones, ya las tenemos, mis hermanos, ya hemos sido bendecidos con ellas. Del versículo 3 al 6, que vamos a terminar hoy, vemos las bendiciones principalmente que nos habla el apóstol Pablo, que vienen del Padre hacia el creyente, ¿no? Él nos escogió, Él nos predestinó, como veremos hoy. Entonces vemos las primeras bendiciones, después de adelante vamos a ver las bendiciones del Hijo y por último las bendiciones del Espíritu Santo, pero en fin, todas son la bendición de Dios, ¿no? Porque no hay tres dioses, solo hay un Dios. Entonces el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, alaba, bendice al Padre, al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual que proviene del cielo en Cristo, según nos escogió primeramente, ¿no? Entonces Dios nos escogió. Antes, ¿no? Esta primera bendición nos la dio antes, mis hermanos, antes de que fuese aún el mundo creado, antes de la fundación del mundo. Dios ya nos bendijo, escogiéndonos para salvación. No se nos dice que Él escogiera a alguien para condenación, como veíamos la vez anterior, pero sí que nos escogió a nosotros. Y veíamos que fue nosotros, incluye a todos los que creemos en el Señor Jesucristo, escogiéndonos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor. Entonces, este es el propósito de la elección divina, directamente ligada con nuestra salvación por gracia en Cristo. Ahora hay un tema que vamos a comenzar, vamos a terminar hoy con la ayuda del Señor, que está muy ligado a la elección, pero no es lo mismo, no hay que confundir la elección con la predestinación, ¿no? Esta elección nos introduce a esta segunda bendición, o sea, esta bendición está incluida en la elección, pero no es lo mismo. Van, como dicen algunos hermanos, algunos comentaristas, son dos bendiciones que van juntas, en línea paralela, pero no hay que confundirlas. La predestinación, mis hermanos, la cual también tiene un propósito, como veremos hoy, y por la cual también Pablo exclama, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ahondar en las Escrituras para procurar conocer y entender más el destino que Dios ha fijado para aquellos que la ha escogido en Cristo. De manera que también nosotros podamos decir junto con el apóstol Pablo, aleluya, gloria, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por habernos bendecido de esta manera. Entonces yo voy a seguir con la Biblia textual, mis hermanos, porque me parece que en su traducción es bien oportuna para el día de hoy, para nuestro entendimiento. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para la alabanza y la gloria de su gracia que nos ha concedido gratuitamente en el amado. Entonces comienza diciéndonos, habiéndonos predestinado en amor. Entonces, primero se nos habla de la elección, ahora de una predestinación, ¿no? Elección, para que entendamos la diferencia, tengo que volver a explicar brevemente, concierne a Dios escogiéndonos, como vimos la vez pasada, antes de la fundación del mundo en Cristo, para ser su pueblo santo. Su pueblo, como leíamos, que va a terminar delante de Él con vestiduras blancas, ¿no? Que son las que el Señor mismo nos las proporciona por las obras que Él preparó de antemano, en la cual tenemos que andar. Es decir, mis hermanos, concierne a lo que tiene que ver con la salvación. Por gracia, en amor, en su Hijo, nos escogió para salvación. Y en el momento, mis hermanos, justo en que Él también nos escogió, el Padre decidió enviar a su Hijo, ¿no? Él lo envió. Y por su muerte y su resurrección hizo posible que los pecadores, por la gracia de Dios en Cristo, pudiéramos ser redimidos, perdonados. A través de la predicación del Evangelio, Él nos dio, como cantábamos, el milagro de la fe. Y creímos. Él abrió nuestros ojos para que pudiéramos creer, mis hermanos. Y creímos cuando nos predicaron el glorioso Evangelio, la gloriosa obra que Jesucristo había hecho por nosotros. Un gran misterio, mis hermanos. No, que como decíamos, hay cosas que en Él son difíciles de explicar y para nuestra mente imposibles, por lo menos de este lado de la gloria, de entender. Y tal vez incluso en la eternidad no alcancemos a entender lo que significa Él nos escogió en Cristo.
envió a su Hijo y que murió por nosotros y nos dio vida eterna. Gran misterio que involucra la soberanía de Dios, su amor, su justicia, todos sus atributos. Y al mismo tiempo nuestra responsabilidad de cada uno delante de Dios de responder al llamado del Evangelio. Ahora esta elección, mis hermanos, Dios determinó algo para aquellos que Él escogió. Eso es lo que significa predestinado. Ahora, antes de empezar a explicar qué es predestinación, quiero esta vez comenzar explicando qué no es. Para que cuando hablemos qué es, usted no diga, pero entonces, hermano, ¿será que quiere decir esto? ¿No? Por la vez pasada yo veía algunas caras cuando yo expliqué la lección y lo veía como, ¿qué va a decir el hermano? ¿No? Entonces, cuando expliqué después, ahí quedó claro lo que no era y ya se calmaron. Entonces, vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar primeramente, ¿qué no es la predestinación? ¿Qué es lo que no significa? ¿De qué no estamos hablando? De aquí en adelante, cuando después de explicar esto, ya no piense, yo ya no hablo de esto que voy a aclarar ahora. Entonces, cuando estamos hablando de predestinación, no estamos hablando de que Dios ha predestinado o elegido antes de la fundación del mundo a ninguna persona para ser condenada y enviada al lago de fuego. Eso no es predestinación. Bien, eso no tiene nada que ver con la predestinación, porque hay hermanos que explican y dicen, no, que hay personas que han sido predestinadas antes de la fundación del mundo para ser condenadas. Si usted encuentra el versículo, por favor me lo muestra, pero aquí la predestinación tiene nada que ver con condenación, ¿no? Lo voy a decir nuevamente en otras palabras para que quede claro. La doctrina de la predestinación no tiene nada que ver con Dios determinando o eligiendo determinadas personas antes de la fundación del mundo para condenación eterna. Nada que ver. Quienes dicen tales cosas, mi hermano, están confundiendo lo que no se debe confundir. La elección con la predestinación, la cual no es lo mismo en ningún pasaje de la Biblia, aunque están relacionados. ¿Por qué afirmamos y decimos esto? Que vale dos razones. Primero, porque esta predestinación que estamos estudiando en este pasaje está dirigida ¿a quiénes? A los elegidos en Cristo. Y ya vimos que esa elección es para salvación. Así que no hay ninguna predestinación en esa elección para condenar a nadie. Como dice nuestro hermano Warren Wiersbe, en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que haya gente predestinada al infierno, porque esa palabra se refiere solo, esa palabra predestinación, al pueblo de Dios. Cuando hablamos de predestinados, hablamos de cristianos, no creyentes. Segundo, porque todos, sin excepción, todos mis hermanos, ya teníamos un destino antes que Dios nos salvara. ¿Cuál era? El lago de fuego. O sea, todos los pecadores ya teníamos ese destino. No hacía falta que Dios tuviera que predestinarnos a la condenación. Todos los pecadores tienen un destino final si no ponen su fe en el Señor Jesucristo, que es la condenación eterna. Dios prefijó que el que pecara va para la condenación. Entonces, si tú pecas, pues vas a la condenación porque Dios dijo o porque tú pecaste contra Él. Porque tú pecaste. Dios trazó un destino. Tú no eres dueño tú eres dueño de tus decisiones, no de las consecuencias. Dios determinó la consecuencia del pecado, la muerte. Entonces todos sin excepción estábamos camino a la condenación eterna. Es el destino final para todos los pecadores que no ponen su fe en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. Como lo dice Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó a todos los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según su destino trazado antemano. No, según sus obras. O sea, si alguno va a ser condenado es por lo que hizo, no porque Dios predestinó a nadie a condenación. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces los hombres, si van a ser condenados, es por su rebelión descarada, constante y hasta la muerte contra Dios. Y por ninguna otra razón, mis hermanos. Sin duda, mis hermanos, todos hubiéramos sido condenados ese día. Todos estábamos destinados a estar en ese pasaje. Pero mis hermanos, gracias que Dios de antemano escogió, antes de la fundación del mundo, en su Hijo, a un pueblo para ser santo y sin mancha delante de Él en amor. Y le dio un nuevo destino, ¿no? Cuando Dios nos salvó, cambió nuestro destino. Ya no vamos para ese lago de fuego. Ya no vamos para la condenación eterna, de la cual todos éramos dignos. De eso sí éramos dignos. Ninguno es digno de la salvación, ninguno es digno de la elección, ninguno es digno de la predestinación. Si de algo somos dignos es de la condenación eterna.
pero Dios intervino para cambiar nuestro destino. Ahora esta palabra, ahora sí ya sabes de qué no estoy hablando, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora sí de qué es predestinación. Es la palabra en griego priorizas, predestinar. Esta palabra, mis hermanos, se puede traducir como decidir de antemano, predestinar, apartar desde un principio o anticipadamente. De esta palabra, mis hermanos, priorizo, que sería, digamos, su forma léxica, si va a buscar en el diccionario, viene la palabra horizonte. Entonces, esta palabra también se usaba para hablar de lo que había en el horizonte, esa línea que divide, mi hermano, el firmamento de la tierra que tú ves, no, y que uno quiere alcanzar cuando está caminando y como que nunca lo alcanza. Bueno, esa es la palabra que se usaba para hablar de ese horizonte. Es como que Dios, viendo el futuro, viendo el horizonte, decidió antemano qué va a haber allá. Dios, ya viendo el futuro, decidiendo delante de la fundación del mundo, dijo: este va a ser el destino que van a tener aquellos que yo he escogido. Entonces comenzamos a entender que aquellos que Dios escogió delante de la fundación del mundo en Cristo para ser santos y sin mancha, les fue prefijado de antemano un destino. ¿Antes de qué? Antes de otra vez todo eso está incluido dentro de antes de la fundación del mundo. Dado que este destino es para los elegidos, para nosotros, este fue decidido, mis hermanos, antes que creyéramos, no el día que nosotros creímos. Dios decidió antes de la fundación del mundo que los que van a creer en Él van a tener un destino que Él ya ha fijado, que Él ya decidió, que no se puede cambiar. Mis hermanos, el día que el Señor tomó nuestro lugar, no fue esto el día que el Señor murió en la cruz, no fue el día que resucitó, fue antes de la fundación del mundo, estando Cristo ya preparado para morir por nosotros, como veíamos la vez pasada. Este destino fue trazado, mis hermanos, para sus escogidos en Cristo. Este destino de antemano. Es un destino, mis hermanos, que Dios trazó por gracia, independientemente de nuestras obras, independientemente de nuestra maldad o bondad. Como decíamos, no lo merecíamos. Lo que vamos a aprender ahora de qué es lo que Dios preparó para aquellos que creen en Él, no lo merecíamos ni no lo merecemos, pero Dios lo determinó para nosotros, para los que creemos en Él. Entonces Dios libremente, de su propia voluntad, mis hermanos, trazó una meta para cada uno de sus hijos. Pero no solamente en soberanía, no solamente fue una decisión y ya. También nos dice el texto que en amor, habiéndonos predestinado en amor. Este en amor lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? No es otro en amor que vuelve a aparecer más adelante en el texto. En el griego este en amor se sitúa entre las dos oraciones, la que terminamos la vez pasada para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, y con la que comienza, habiéndonos predestinado, ¿no? Entonces está en la mitad, y en el griego queda de una manera ambigua. Uno no sabe si está refiriendo a la elección o se está refiriendo a la predestinación, porque queda como en la mitad. En el griego no es como el español, usted normalmente ordena sujeto, verbo y predicado. En el griego puede estar mezclado, hermano, y a usted le toca, cuando está estudiándolo, ordenarlo usted mismo según las funciones de cada palabra, de manera que puede hacerse combinaciones muy raras comparadas con el español. Pero esto nos muestra que esta palabra en amor tiene tanto que ver con la predestinación como con la elección, porque si la predestinación está escogida en la elección, también fue hecha en amor y no separada del amor. Y si fue solamente hecha para la elección, fue hecha en amor, también, como la predestinación está en la elección, también está incluida. O sea, de cualquiera de las dos formas, este en amor se puede explicar ambos asuntos. O sea, que también esa predestinación fue hecha en amor. Entonces, ¿qué motivó a Dios para darnos destino tan glorioso como el que vamos a aprender hoy? Su amor. En su voluntad, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, decidió bendecirnos, habiéndonos elegido, trazándonos un destino, fijándonos una meta, en amor. ¿Y cuál es la meta, mis hermanos, que Dios se fijó para nosotros? Está ahí en el versículo 5. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos. Y aquí vamos a quedarnos en la mayor parte de la enseñanza que tenemos delante. ¿Para qué fuimos predestinados? ¿Cuál es la meta que Dios trazó?
Porque alguno podría decir, entonces todo está escrito en mi vida. No, ¿qué es lo que Dios decidió? ¿No? Estamos hablando de predestinación, como dicen los musulmanes, que todo está escrito y cada paso que usted da es porque Dios quiso, y si usted peca, pues culpa de Dios, Él lo escribió. No estamos enseñando tal cosa. ¿Cuál es el destino que Dios fijó? Que fuésemos adoptados como hijos. Cabe aclarar que este concepto, mis hermanos, cuando tú y yo pensamos tal vez en adopción, pensamos en un niño pequeño, en un bebé, en un joven, ¿no?, al cual adoptamos porque se quedó sin papás y entonces le damos el apellido y lo incluimos en nuestra familia para poderlos criar. Pero ese no es el concepto, mi hermano, ni de la época donde se escribió Efesios, ni el que está abordando aquí las Escrituras. La idea de las palabras usadas aquí en el griego es adoptar a alguien para ponerlo en posición de hijo adulto. Nadie adopta a un hijo adulto, ¿verdad? Eso no suele ocurrir, pues es diferente a nuestro concepto. Y darle plenos derechos en todo en la familia. El hermano Pérez Millos lo traduce así, que nos predestinó para filiación adoptiva, porque esa palabra en griego no es solamente, es como un hijo mayor siendo adoptado, es como ese concepto de filiación, hecho parte de la familia con plenos derechos. Pues algunos hermanos lo traducen de esa manera, filiación adoptiva. Samuel Pérez Millos dice al respecto, en su comentario: en el derecho romano, la adopción se consideraba cuando una persona tomaba como suyo el hijo de otro, en un acto que incluía simbólicamente la venta delante de testigos. En el Nuevo Testamento, la adopción es un acto de soberanía por parte de Dios, por el que, sin ningún mérito humano, simplemente por gracia y en base a la obra realizada por Cristo en la cruz, da al creyente la posición de hijo suyo. Y eso cuando empezamos a meditar, mis hermanos, es bien tremendo, porque lo primero que queremos entender es si Dios nos tomó como hijos, nos compró por medio de Jesucristo para ser hijos suyos, para recibir plenos derechos en su familia, tenemos inmediatamente que pensar, entonces yo antes no era hijo de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Nadie nace hijo de Dios. Cuando usted ve, por ejemplo, que ahora por la película de Son of Freedom dice que los niños de Dios no se tocan, algo así, ¿no? No se venden. Ahora, tenemos que entender que esos niños de Dios tienen el sentido de que le pertenecen a Dios, no de que son hijos de Dios. Los niños, ni mi hijo, ni tus hijos, hasta el día que crean, se arrepientan, nazcan de nuevo, no son hijos de Dios. Y tú que nos visitas, no, yo soy hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios. Solamente por medio de Jesucristo, como vamos a ver más adelante, se llega a ser hijo de Dios. Entonces, lo primero que significa esta adopción es que nadie, si Dios tiene que adoptarnos o filiarnos a su familia, es porque no somos parte de ella. No nacemos como parte de ella. Ahora en Cristo, pues sí. Pero antes de Cristo, no. Entonces, la bendición de la predestinación consiste en que Dios decidió por gracia, o sea, que no lo merecíamos ni éramos parte. Que los que Él escogió antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, llegasen también a ser sus hijos, con plenos derechos. No que vas a tener derechos más adelante. Si estás en Cristo, eso es lo más tremendo. Ya tienes todos estos derechos que vamos a hablar hoy, o algunos de ellos que vamos a hablar hoy, pero los tenemos todos. Esto tiene dos dimensiones para que podamos explicarlo y entenderlo bien. Una implicación que podríamos llamar de relacional, o sea, algo nuevo en relación con Dios que antes no teníamos y que ahora que somos adoptados como hijos tenemos con Él. Y también una implicación orgánica o de conformidad, de transformación en cuanto a ser hijos de Él. Entonces, vamos a ver primeramente esta implicación de relación que tiene que ver con el tiempo presente, pero que se decidió en el pasado. Entonces, la adopción o filiación como hijo significa primeramente que Dios, como propósito para el creyente, decidió que fuera tomado como un hijo adulto con plenos derechos en su familia, donde el primogénito es Jesucristo. Ahora, dada esta nueva relación de hijos, mis hermanos, tenemos plenos derechos como herederos. ¿Cuándo? Ya, ahora. Romanos 8:16 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces ahora, mis hermanos, somos ya en el presente
hijos con los derechos de herencia. Porque ¿quién puede heredar una familia? Los hijos. Y nosotros ya desde ahora, no que algo que podamos ganarnos ya siendo hijos. No es que como hijo todavía tengo que ganarme el derecho a heredar. No, ya lo tenemos. Una herencia que, como dice el apóstol Pedro, inmarcesible en los cielos. Que un día vamos a recibir plenamente, pero de la cual ya comenzamos a disfrutar ciertos beneficios ahora. Porque Romanos 8:23 dice que ya tenemos las primicias del Espíritu. O sea, hay una herencia que tenemos en el Señor que plenamente será recibida cuando Cristo vuelva, pero de la cual ya tenemos las primicias como hijos ahora, en el tiempo presente. Porque primicias, ¿qué significa? Lo primero, se usaba con respecto a los primeros frutos que se traían a la casa de Dios o las primeras crías del ganado. Lo primero, el primer hijo que tenemos, por ejemplo, es nuestra primicia. Entonces eso es la primicia, mi hermano. Entonces una bendición, ¿para quién? O sea, ¿cómo yo llego a tener esta herencia en el presente? ¿Cómo yo llego a ser hijo de Dios? ¿Cómo ocurre esa adopción? Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que ¿quiénes son los que son hijos de Dios? Pero a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir al Señor Jesús? Porque muchas veces decimos, recibe al Señor Jesús en tu corazón, pero ¿qué significa? El apóstol Juan te lo explica. Les dio, ya vamos a explicar qué es. Les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quién tiene derecho a ser hijo de Dios? Los que le reciben. Tú que aún no eres creyente, escucha bien. ¿Cómo puedes llegar a tener el derecho de ser hijo de Dios? ¿Cómo? Es decir, a los que creen en su nombre. O sea, a los que, ¿qué es recibir al Señor Jesús? No es decir, yo te recibo, Señor. No. Es poner tu fe en Él, poner tu fe en su obra, poner tu fe en su muerte, en su resurrección, en su justicia, que ahora te es dada a ti como hijo. Eso, mis hermanos, es la manera en que nosotros, por eso tenemos derecho, por eso tenemos herencia en Cristo, por eso podemos disfrutar de las primicias del Espíritu. Porque Él, mis hermanos, nos ha concedido creer en su Hijo Jesucristo. Los que no creen, entonces, ¿qué? ¿Son hijos de quién? Creo que es Juan 8, versículo 44, que dice, hijos del diablo. Solo hay dos opciones, o ser hijos del diablo, o ser hijos de Dios. Y solo hay una forma de ser hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Los demás, dice la Biblia, que son hijos de ira, de condenación. Entonces, usted que aún no cree en el Señor, no se quede en esa horrible condición. Ponga su fe en Jesucristo. Ahora, en este sentido, mis hermanos, ahora todos, cada uno de los que estamos en Cristo tenemos una... ¿Qué es eso que disfrutamos las primicias del Espíritu? Tenemos una relación con el Padre. De padre a hijo y de hijo a padre de manera personal. Cada uno de los que hemos creído en Cristo, cada uno somos hijos de Dios. Hemos sido tomados para ser hijos de Dios, no por naturaleza, sino por filiación adoptiva. Todo lo que hemos creído. Así sea el más nuevo, el que acabó de llegar, si ha creído en el Señor Jesucristo, ya tiene una relación directa con su Padre Celestial. Y no solamente cada uno, sino como pueblo de Dios, también podemos ahora orar como el Señor Jesucristo. Padre nuestro. Es el Padre de cada uno en particular, pero también es el Padre de todos los creyentes como pueblo de Dios, como familia de Dios. Qué bendición que ahora somos incluidos en una familia donde Jesucristo es el primogénito y todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre Celestial. Y ahora podemos orar y decirle, Padre. No teníamos ese derecho. Hay gente que no conoce a Dios y le llama Padre, y no es su Padre. No pueden llamarle con ese derecho que se obtiene solamente en Jesucristo y solamente por gracia, de manera inmerecida. Es un destino trazado solamente para los que creen ser hijos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios, piénselo, éramos enemigos. Como decíamos, nosotros también éramos hijos de ira. No solamente el que actualmente no cree, nosotros también éramos enemigos de Dios, también estábamos condenados, también lo mismo que los demás. O sea, no es que somos hijos de Dios porque nosotros lo merecíamos o porque llegamos a hacer algo mejor que el que hizo el vecino que aún no cree.
o el que nos acompaña que no ha creído. No piense que porque nosotros decimos esto es porque nos creemos mejor que usted que nos visita. No, al contrario, tal vez seamos peor que usted. Más viles. Pero por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, Él nos filió, nos adoptó con plenos derechos como hijos adultos. Cada creyente, mis hermanos, cada uno de nosotros, disfrutamos ahora de esa relación, de esa comunión personal con el Padre. Y vamos a andar más profundo después, más adelante. Ahora podemos acudir, mis hermanos, aunque Dios es nuestro Padre, nosotros no acudimos a Él directamente, porque acordemos que fue una filiación. Nosotros no somos hijos por naturaleza. Nosotros acudimos al Padre por medio, aún siendo ya hijos, por medio de Jesucristo. O sea, no piense que ahora somos hijos y es como mi hijo que viene corriendo a mí y yo lo recibo sin intermediarios. Por eso digo, estas figuras, mis hermanos, son para hacernos entender, estas palabras que fue el apóstol Pablo, la relación que tenemos con Dios. Pero no fue una relación de papito, queridito. No fue una relación de compadres. Dios sigue siendo el rey, aunque es mi padre. Sigue siendo el juez, aunque es mi padre. Sigue siendo el creador y digno de toda honra y reverencia, así sea mi padre. Ni siquiera el mismo Jesucristo, hijo de Dios por naturaleza, ahí apapachó a su papito así, como a veces algunos cristianos hacen. Eso no se va a encontrar en ningún versículo de las Escrituras. Fue una relación, mis hermanos, profunda, benévola, que me permite por Jesucristo llegar al trono de mi Padre en los cielos, obtener ayuda, poder orar a Él y estar seguro de que Él escucha por medio de Jesucristo cada una de mis oraciones, que yo no necesito más intermediarios, solamente a Jesucristo para venir delante de mi Padre celestial. Y que yo puedo orar a Él y estar seguro que, como dice las Escrituras, Él ya sabe de que tengo necesidad, y como también el Señor Jesucristo ahí en Mateo 7, mis hermanos, si yo pido, tengo seguridad que el Padre Celestial, ¿cómo no dará cosas buenas a aquellos que somos sus hijos? Y clamamos a Él y pedimos y le buscamos y llamamos y le rogamos. Porque ahora tenemos plena seguridad. ¿Por qué? Porque soy su hijo, tú eres su hijo. Cada uno tenemos ahora esa libertad. ¿Cuánto más, mis hermanos, nuestro Padre, que nos hizo herederos y coherederos con Cristo, no nos dará todo lo que necesitamos si pedimos conforme a su voluntad? Esa es la confianza que tenemos, como dice el apóstol Juan, que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Qué bendición poder acudir al Padre Celestial. Es nuestro Dios, pero es nuestro Padre. Es nuestro juez que va a estar en el tribunal de Cristo, pero que va a estar sentado en ese trono, va a ser mi Padre y no va a ser para condenación, ¿no? Va a ser como cuando es con nuestros padres o con nuestros hijos, tal vez para regaño o tal vez para decir bien hecho, pero va a ser nuestro Padre que esté ahí y nada va a cambiar esa relación, mis hermanos, nada. Es algo glorioso saber que, hermanos, cuando nosotros pecamos no nos queremos acercar al Padre, así como cuando nuestros hijos la embarran o nosotros la embarramos, no queríamos acercarnos a nuestros papás en lo terrenal. Mis hermanos, pero qué confianza que yo puedo venir a Él siempre por medio de Jesucristo, arrepintiéndome, confesando mis pecados, y Él siempre me va a recibir porque es mi Padre. Y no hay manera, mi hermano, no hay manera, ni ángeles, ni principados, ni demonios, nada que pueda apartarnos de ese amor del Padre hacia nosotros en Cristo Jesús. Y eso ya es una gran bendición, como dice 2 Corintios versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por eso podíamos cantar a la casa de misericordia. Nosotros, cuando venimos a la casa del Padre, que es su iglesia, no este salón, venimos a la casa de un Padre misericordioso. Padre de mí, mire, no dice misericordia como que una y ya se acabó. Misericordias para sus hijos. ¿Qué es misericordia? No darnos lo que nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? Pues la ira de Dios, castigo eterno. Nuestro Padre menos mal nuestro Padre es misericordioso y no nos da lo que merecemos. Y más adelante vamos a ver que nos da gracia, o sea, lo que no merecemos. También eso tiene implicaciones presentes que se extienden hacia el futuro para ser plenamente recibidas, como la formación de Cristo en nosotros. Es parte de esa afiliación adoptiva de hijos y tiene que ver con lo segundo, la afiliación orgánica o de conformidad.
Ahí en el versículo 5, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos. Entonces, como hijos tenemos plenos derechos y somos herederos y ya tenemos las primicias. Tenemos una nueva relación filial con el Padre, pero ahora también esa filiación quiere no solamente que seamos hijos en posición, en derecho, en herencia. Él también quiere que lo seamos, no vayan a interpretar esta palabra de manera equivocada, en naturaleza. Pero cuando hablamos de naturaleza, no nos referimos a la naturaleza que vamos a ser ahora ascendidos a la deidad y ser dioses, ¿no? Sí, Jehová Junior, eso no. Se crea esos cuentos. No es eso lo que significa, ¿no? Porque segunda de Pedro 1:3 nos dice, como todas las cosas, y porque somos hijos ahora, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, porque somos herederos, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, o sea, la parte futura de la herencia, lo que no es la primicia, sino la herencia completa, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, otra vez, cuando hablamos de naturaleza, acordémonos que nosotros no fuimos adoptados o filiados porque naturalmente éramos hijos de Dios. Tuvimos que nacer de nuevo del agua y del espíritu, pero eso no nos convierte en dioses, sino tiene que ver con un asunto legal. Ahora somos herederos legales, somos hijos en pleno derecho en el sentido legal de la herencia, pero Él también quiere imprimir su naturaleza. ¿Qué es su naturaleza? Su carácter, ¿no? Eso es lo que estamos hablando aquí con naturaleza. ¿En qué podemos llegar a ser nosotros partícipes de la naturaleza divina? En el carácter de Cristo, en el carácter de Dios, que ahora es impreso en el creyente. Entonces, mis hermanos, la filiación adoptiva por eso es tan diferente a la adopción humana, porque esta filiación adoptiva, hermano, si yo adopto un niño, él no va a tener mis rasgos, él no va a tener mi ADN, tal vez, a menos que fuera mi sobrino, tal vez, no se va a parecer en nada a mí un niño que yo pudiera adoptar o tú pudieras adoptar, no tengo manera de transferirle mi material genético. Pero es tan tremenda la filiación adoptiva que Dios hace con nosotros, que Él ahora imprime el carácter de su Hijo, su propio carácter en nosotros. Qué grande, qué diferente, qué glorioso lo que Dios decidió hacer con nosotros. No solamente derechos, no solamente herencia, no solamente primicias, su propio Hijo formado en cada uno. El primogénito formado en el resto de sus hijos, mis hermanos. Qué tremendo. Dios comienza por medio de la santificación a limpiarnos de nuestra vieja naturaleza y a imprimir la naturaleza, su carácter en nosotros, en santidad. Por eso es fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para eso trazó un destino, adoptarnos. Y en esa adopción filial hay un destino, ser conformados a la imagen de Jesucristo, para que entonces sí seamos santos y sin mancha delante de Él, porque nosotros no lo somos. Cristo tiene que ser formado en nosotros, como dice Romanos 8:28, que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Obran todas las cosas para bien. Esto es conforme al propósito con que fueron llamados. ¿Y cuál es el propósito? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser conformados. Ahí está la predestinación. Conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y hermanos que se parecen, porque ahora llevan la imagen del Hijo, que es formada en ellos. Entonces, como Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, nos imparte su naturaleza, su carácter, su vida, para ser hechos como el primogénito de Dios. Porque Jesucristo representa fielmente en su encarnación, Él representó fielmente, expresó fielmente el carácter de su Padre. Por eso el Padre pudo decir, y estaba Juan el Bautista, estaba gente arrepentida, pero ninguno. Y como veíamos ayer en la noche también, aunque en el monte de la transfiguración estaba Elías y estaba Moisés, pero ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Yo no me complazco en ninguno de ustedes, por eso tengo que transformarlos y hacerlos como Él, porque en Él yo sí me complazco. En Jesucristo.
Por eso nos dio tan glorioso destino en Él, ¿no? Prefijado antes de la fundación del mundo, que cada uno de los que creemos llegásemos a ser transformados a imagen del Hijo, mis hermanos. Así que, mi hermano, si tú y yo queremos ser consecuentes con el propósito de Dios, ¿no?, que ya sabemos cuál es, deberíamos dejar de resistirnos, de rebelarnos contra este propósito, porque ¿quién es el que normalmente se opone a esta formación del Hijo de Dios en nosotros? Nosotros mismos. Nosotros somos el principal obstáculo para el propósito de Dios. El principal problema somos nosotros. Ni siquiera el diablo, somos tú y yo. La principal piedra de tropiezo para que Cristo sea formado en cada uno, mis hermanos. Nuestros deseos, muchas veces nuestras metas, nuestro pecado, lo que nosotros queremos, mis hermanos, muchas veces se opone a lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué cosas podemos identificar en nuestra vida que están impidiendo que el plan de Dios trazado desde la eternidad esté avanzando en nosotros? ¿Qué, mi hermano? ¿Qué tenemos que dejar? ¿A qué tenemos que renunciar? ¿En qué tenemos que dejar de ser tan necios para que disfrutemos de tan glorioso destino desde ya? Porque este destino se va a alcanzar como sea, hermano, usted va a ver más adelante. Pero podemos perder la bendición de disfrutarlo en el presente, ahora, desde ya, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Ya nos predestinó, ya hemos sido afiliados, tenemos derechos, su Hijo está siendo formado en nosotros. Es un privilegio, pero fue una responsabilidad. Y ya quisiera aquí entrar en más asuntos, pero voy a dejar unas aplicaciones más para adelante. Entonces, ¿cuál es el medio para la filiación? ¿Cuál es el medio? Por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el medio para la filiación. El medio escogido para ser hechos hijos de Dios, como ya vimos, es por la fe en Jesucristo. El Padre cumple esta meta, mis hermanos, determinada de antemano al hacernos hijos suyos, en nuestro bendito Señor Jesucristo, en quien hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El Señor Jesucristo, enteramente de Dios, se encarnó y se hizo también enteramente hombre, sin dejar de ser enteramente Dios, para ser el medio que dispuso el Padre para que podamos recibir la adopción filial de hijos. Vamos a Gálatas 4, que vamos a ver algunos asuntos ahí. Ahí está como ampliado este concepto de por medio de Jesucristo. Aquí Pablo está hablando a las iglesias de Galacia que en su terquedad están queriendo dejar la herencia que es en Jesucristo, todo esto que estamos estudiando, para volverse a la ley. Para volverse a la ley que no les podía hacer herederos de nada, porque nadie puede cumplir la ley. Si pudiéramos cumplir la ley, podríamos heredar todas las promesas de la ley. Pero en Cristo le damos mejores promesas y más completas. Pero toda esta iglesia, le dice el apóstol Pablo, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos en servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Entonces, ¿qué explica aquí el apóstol Pablo para ser concisos? Le está hablando que había un tiempo en que estábamos todos bajo la ley, ¿no? Antes de que viniera el Señor Jesucristo, la gracia fuera revelada, todo fue puesto bajo la ley. Y la ley, nos explica aquí, era como un tutor. Y todos los que estaban esperando la promesa como niños que no podían todavía disfrutar de la herencia. Porque la ley no era para heredar nada, la ley era ¿qué? Un tutor, un guardián que protege al niño, cuida al niño hasta el tiempo señalado para recibir la herencia. Es lo que nos explica aquí el apóstol. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la ley no es un padre, es un tutor. La ley no te va a heredar nada. Nos guía como tutor. ¿A quién? A Cristo, que nos hace hijos con plenos derechos. Y ahí viene el versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, Dios escogió, Dios predestinó y llegó el día del cumplimiento.
El día que Él iba a cumplir, establecer este pacto. En el tiempo propicio, en el tiempo justo que Dios ya había marcado desde antes de la eternidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Entonces el Señor Jesucristo fue enviado por su Padre, se hizo hombre, vivió semejanza a nosotros, pero como dice Hebreos 2:17, por lo cual había de ser tentado en todo. Había de ser semejante en todo a sus hermanos, o sea, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces el Señor Jesucristo se hizo hombre para identificarse con nosotros, para poder expiar nuestros pecados, en el tiempo justo. Él nació bajo la ley, cumplió toda la ley, siendo como uno de nosotros, pero sin pecar. Tomó nuestra naturaleza humana para salvar al hombre tomando su lugar. Nacido bajo la ley. Hebreos 4, versículo 5, segunda parte. Sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él se puso bajo la ley, pero cumplió toda la ley. Él sí no falló en nada de lo que la ley pedía. Entonces el Señor Jesucristo, bajo la ley, en condición de hombre, venció el pecado, venció la muerte, resucitando a los muertos para hacernos herederos. Y ahí dice, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, ¿no? Y en Gálatas 4:5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué se puso bajo la ley? Para cumplirla toda y vencer. Porque nosotros estábamos bajo la ley. Pero miren qué dice ahí. Porque ¿qué es redimir? Eso es importante entenderlo. Ya hemos mencionado redención antes. Y en una futura enseñanza, creo que es la próxima, vamos a ver más de qué es redención. Redención, como el concepto que nos mostraba nuestro hermano Samuel Pérez Millos, es comprar. Literalmente esa palabra se usaba en el mercado. Tú ibas al mercado y en la parte donde venían los esclavos, tú redimías, tú comprabas por precio un esclavo y ahora era tuyo, te pertenecía a ti. Y vimos que la adopción era de la misma manera en el Imperio Romano. Delante de testigos tú comprabas y ahora ese niño va a ser mío. Va a pertenecer a mi familia. Bueno, Jesús vino y pagó el precio de nuestra redención. ¿Por qué? Porque éramos hijos del diablo. Porque estábamos bajo la ley, estábamos bajo maldición, estábamos bajo condenación y Jesús vino y pagó el precio de nuestra redención. Nos sacó de la esclavitud para que ahora fuéramos filiados, adoptados, hijos de Dios. Es así como llegamos a ser hijos de Dios. Y ahora podemos creer en esta obra y recibir la adopción de hijos. Para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Ven? Para eso fuimos redimidos. Para dejar de ser esclavos, dejar de ser niños bajo la tutela de la ley, para ser recibidos en adopción de hijos. El Padre nos compró. Dio a su propio Hijo Jesucristo para que lleguemos a ser hijos de Él. Qué tremendo, mis hermanos, lo que Dios hizo por nosotros, el precio que Él pagó. Por tanto, dice Gálatas ahí 5, versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo. ¿O es el 6, perdón? No es el 7. Por tanto, ya no eres siervo. Nos saltamos el 6 por ahora. Ahora que somos redimidos, que somos adoptados como hijos de Dios, ya no eres, la palabra realmente sería, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo de la ley. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Ven cómo tú estás ligado, mis hermanos? Qué grandioso que Dios nos predestinó ante la fundación del mundo para ser hijos y luego envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para redimirnos, para adoptarnos como hijos. Él cumplió lo que Él se propuso. El destino que Él trazó, Él mismo pagó para que se cumpliera. O sea, Él hizo que se cumpliera. Dijo, ¿será? Yo quiero este destino para ellos. Yo lo anhelo. ¿Será que se va a cumplir allá en el futuro? No. Él vino y Él se aseguró de pagar el precio para que los esclavos ahora fuéramos hijos de Dios y plenos herederos del Padre. Qué grandiosa bendición. Qué gran misterio. Predestinados para la filiación adoptiva por medio de Cristo. Como dice un hermano, el Señor en la eternidad, antes de decir que fuera la luz, dijo, sea la cruz. Y determinó salvarnos por medio de Jesucristo.
hacernos herederos suyos. Y mis hermanos, y luego enviaron el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para comunicarnos esta filiación. Ahí está el versículo 6 que nos saltamos. Y porque sois hijos, ¿no? Ya no somos esclavos, Dios envió al Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Jesucristo. O sea, Él nos comunicó esa adopción, nos fue comprada por Cristo, pagada por Él, y ahora el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y por el Hijo para comunicarnos que ahora somos hijos de Dios. Por eso también dice Romanos 8, versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo, no un hombre, no el bautismo, ninguna institución, el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora tenemos el testimonio interior, por eso decimos que es comunicado por el Espíritu Santo. Él que nos dice, hey, tú eres hijo de Dios ahora tú puedes clamar Abba, Padre, ahora tú tienes una nueva relación con Dios, ya no es de condenación, ya no es de juez, es de Padre. Y ahora puedes clamar a Él porque has recibido espíritu de adopción. Ya no tenemos que estar con temor delante del Padre, a que nos va a condenar. Ahora podemos venir delante de Él con confianza, Padre, porque Él nos ha dado su espíritu. Vemos la Trinidad, mis hermanos, como decimos, pues es la bendición trinitaria hasta el versículo 14. Porque es el Padre predestinándonos para adopción, el Hijo viniendo a pagar el precio para ser adoptados, y el Espíritu Santo viniendo a nuestro corazón a decirnos, tú eres hijo de Dios. Hemos sido bendecidos, bendito sea, aleluya, el Padre nuestro Señor Jesucristo, por haber determinado tan grandioso destino para nosotros y haber pagado el precio, mis hermanos, para que podamos clamar a Abba, Padre, para que su Hijo sea formado en nuestras vidas. Pero aunque hay una pregunta por responder, tal vez usted tenga más, después me las cuenta. ¿Hay alguna forma de que este destino pueda truncarse? ¿Que Dios pueda fallar en su plan y no recibamos la herencia? ¿O dejemos de ser hijos de Dios? ¿Hay alguna forma en que podamos perder la posición de hijos y herederos y que Cristo finalmente no sea formado en nosotros? ¿Hay alguna manera? Ahí volvamos a Romanos 8. Porque, como decíamos, hay un aspecto presente, un aspecto que se está formando, pero también un aspecto futuro de ser hechos hijos de Dios. Romanos, vamos a estar todo el capítulo, pero no vamos a leer todo el capítulo de Romanos. Vamos a repasar algunos versículos que ya vimos de manera rápida y luego vamos al versículo 28. Nosotros veíamos que en Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. O sea que aunque ahora somos hijos, sin meterme en este versículo, que no es el asunto, digamos, de hoy, está hablando que hay una glorificación futura. Seremos glorificados. Pues sí, decíamos que, ahí está el versículo 23, y no solo ella, que habla que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser redimida también. Toda la creación, sacada de la vanidad en la que fue puesta. Entonces no solo ella, no solo la creación espera ese día de redención, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias de esa herencia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí suena como raro. ¿Cómo así que estamos esperando la redención de hijos si ya somos hijos ahora? Todo lo que hemos venido estudiando hoy. Acá se refiere ¿cómo llamarlo? Al aspecto futuro de la adopción. Porque como decíamos, ya hay cosas que estamos recibiendo en el presente, como hijos, ahora. Pero hay cosas que como hijos solamente vamos a recibir cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y tienen que ver con la glorificación futura y con la redención de nuestros cuerpos. Porque aunque ya tenemos la redención, la salvación, nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo de muerte ahora, en este momento. No se ha completado la herencia. Y esa herencia incluye un cuerpo glorificado, un cuerpo donde el pecado ya no va a reinar más. Pero eso es en el futuro. Y ahí Romanos 8:28 va a hilar todo esto que venimos viendo con esa glorificación.
Entonces, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, ya podemos decir, eligió también, y conoció, y amó en Jesucristo, también predestinó para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, a su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, se les chispoteó por el camino y se alejaron de Dios. Y perdieron la herencia. No. Y a esos también glorificó. ¿En qué tiempo están los verbos? Es importante los verbos. No está en subjuntivo. Subjuntivo expresa un deseo. Y yo deseo que se glorifique, yo deseo que se salve, yo deseo que se justifique, ¿no? No. Indicativo, pero en tiempo pretérito. Pasado. Como ya ha cumplido todo. Y eso que aún yo no veo la glorificación, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo, hablando de todo lo que es la salvación, desde la elección hasta la glorificación, lo da por cumplido, por consumado, como no hay manera de salirse de ahí. No hay manera de perderlo. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Expresa una salvación ya consumada para Dios. Él no ya esperará que todas las cosas se cumplan. Él ya sabe el fin de todas las cosas. Él ya vio que Él cumplió su propósito. Él decidió que su propósito no había manera de evitarse. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, no hay manera que usted y yo no vayamos a llegar a la glorificación. No hay manera en que como hijos de Dios vayamos a perder la herencia que ya nos ha sido asegurada. Pero sí hay manera de estar, porque ya podríamos empezar a disfrutar desde ahora muchas de estas cosas. Pero a veces, como decíamos, por nuestra propia terquedad, por nuestro propio pecado, por nuestra rebeldía, podemos perdernos de empezar a disfrutar muchas de las cosas que como hijos ya hemos recibido como primicias. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres disfrutar de todo esto recién en la glorificación o quieres comenzar a disfrutar desde eso ya? Porque la glorificación es un hecho, vamos a ser glorificados. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese día? Eso es importante. Porque no es, esto que estamos enseñando no es para que tú digas, yo puedo vivir mi vida cristiana como se me dé la gana. Total, Dios ya prometió que, no hay manera de perder la glorificación. No, mis hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Si tenemos un destino tan glorioso de parte de Dios, ¿cómo deberíamos vivir el presente? ¿Cómo? Un verso más ahí. 1 Juan 3, 1 al 3. Para que veamos cuál es la responsabilidad, siendo tan glorioso el llamado, siendo tan glorioso el futuro. 1 Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mire hermano, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero no solamente nos llama, y dice, y eso somos. Aleluya, eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, qué bonito eso, ahora, somos hijos de Dios. Pero miren aquí, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ahí está la glorificación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo vuelva, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahí está otra vez ese destino glorioso y precioso. Pero entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Ahí está el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza vive de cualquier manera, ¿no? Total, Dios ya me salvó y me va a glorificar. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Hermanos, comprender, mi hermano, lo que Dios hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y el futuro tan glorioso, con el que Dios nos ha predestinado en Cristo, por medio de esa filiación adoptiva, antes de la fundación del mundo, enviando a su Hijo, que murió por nosotros, se levantó de los muertos y nos envió su Espíritu Santo, para que clamemos a Padre, nos debería llevar, mis hermanos, a vivir una vida excepcionalmente radical, consagrada, buscando la pureza, buscando la santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
Nosotros no deberíamos seguir viviendo de cualquier manera, teniendo un destino tan glorioso en Jesucristo. Sería ingratitud, sería un desprecio, un desplante a Dios, después de lo que estamos estudiando, seguir viviendo de cualquier manera, mis hermanos. Créanme, mi hermano, mientras yo estoy haciendo estas cosas en mi casa, me da ganas de llorar. Dios me confronta, te está confrontando a ti esta mañana, hermano. El que tiene este anhelo se purifica. No vive para el pecado, no vive para sí, vive para el que lo limpió, para el que lo salvó, para ser santo y sin mancha delante de Él, para ser conformado a su Hijo. ¿Qué espera de mí, de ti? Que nos lavemos en su palabra, que nos lavemos en su santidad, que nos limpiemos en la obra de su Hijo, que nos consagremos y apartemos por medio de Él. ¿Lo haremos? A medio de ilustración, usando la parábola del Hijo Pródigo. No que vayamos aquí a explicarla porque sería una eisegesis, pero usándola como ilustración, pensando en la parábola del Hijo Pródigo. ¿Cuántos de nosotros no estamos desperdiciando las primicias de la herencia de Dios, viviendo para la que no aprovecha, como el Hijo Pródigo? Para los deleites de este mundo, para el pecado, para la comida de los cerdos. Cuando nosotros, habiendo sido filiados, adoptados como hijos de Dios, tenemos ya una relación con el Padre, de hijos, y vivimos tal vez de espaldas a Él y en rebeldía. ¿Cuántos, mis hermanos, de nosotros muchas veces, teniendo tal grande herencia, teniendo nuestro Padre tan grande destino fijado para nosotros, su carácter, su santidad, su gloria, no vivimos como mendigos, como huérfanos espirituales, menospreciando tan grande llamado, tan grande bendición en Cristo? Si esta es nuestra condición, hermano, hermana, volvamos de nuestra locura, porque como en la parábola del Hijo Pródigo, tenemos un Padre que nos está esperando para abrazarnos y para darnos lo que Él ya nos prometió, que no va a cambiar esa promesa, no va a cambiar esa herencia. A fin nos hayamos alejado de Él, Él está esperando nuestro arrepentimiento y regreso a Él. Entonces, si nos hemos alejado, si hemos sido tibios, si hemos sido, mis hermanos, frívolos con la bendición tan grande que Dios nos ha concedido, arrepintámonos, purifiquémonos, dejemos esa necedad, esa rebeldía contra nuestro Padre. Vivamos como lo que realmente somos, como decía el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, ya somos herederos. Hermano, vivamos como herederos del Rey, pero no así como esa canción que hay por ahí, de hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Vivamos esa herencia del carácter de Cristo desde ya, formándose en nosotros. Vivamos ya esas primicias del Espíritu para amar a nuestras esposas, para educar a nuestros hijos, para representarle en nuestros trabajos, para darle a conocer al que no tiene a Cristo, que está camino a condenación, para que su destino cambie. Vivámoslo, mis hermanos. Versículo 5 no termina ahí. Ya se cumplió una hora. Tenemos un poquito más, mi hermano. Vamos a terminar el versículo 5 y vamos al 6. Dice, según la complacencia de su voluntad. Complacencia de su voluntad. Algunos dicen aceptos en el amado, ¿no? En la Reina Valera. Entonces, esta palabra, mis hermanos, es una sola palabra, que así la traducción larguísima, pero es una sola palabra. Eudoquía, traducida aquí en esta traducción como complacencia. También podríamos traducirla como el buen deleite. Y eso empieza a dar una connotación, mis hermanos, a esta predestinación de ser adoptados como hijos. O sea, Dios se deleitó supremamente en decidir adoptarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Eso, mi hermano, fue simplemente como dicen muchos hermanos, una decisión soberana ya porque Dios se le dio la gana y listo. Yo se me dio la gana que voy a adoptarlos como hijos, así como sin corazón. No, mi hermano, en la eternidad, cuando Dios nos escogió y decidió que iba a formar a su Hijo en nosotros y que iba a hacernos herederos plenos y benditos en Jesucristo, se deleitó supremamente. Entonces Dios, mis hermanos, no se deleita en condenar. Usted no encontró en la Biblia que dice, y Dios se deleita en la perdición del impío. Todo lo contrario, la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Esa sí es la voluntad de Dios.
Pero mis hermanos, la Biblia dice que Dios se deleitó en escogernos para ser sus hijos. Supremo deleite, complacencia en el amado. No es otra vez, esa complacencia no es en nosotros. La suprema complacencia de Dios es en Jesucristo, y en ese deleite supremo en su Hijo, escogiéndonos en Él, se deleitó en darnos la filiación adoptiva como hijos. Su voluntad deleitosa, su voluntad complaciente. Mis hermanos, qué belleza, qué maravilla saber que en esa complacencia Dios se complació en adoptarnos. No dijo que, bueno, es que me tocó, yo esta gente, yo ya prejuzgué el destino y toca adoptarlos. No, Dios se deleita, mis hermanos, cuando salva a un pecador. Y ese pecador ahora es hecho hijo suyo en Jesucristo. Él se deleita. No en nosotros, en Jesucristo. Pues ese deleite no es que ese sí lo logró, él llegó a ser mi hijo. No, este lo merecía. No, míralo, todas las obras que ha hecho. Ese es digno de ser hecho hijo mío. No. Se deleitó en hacerlo por gracia, sin que lo mereciéramos. Se deleitó, mis hermanos. Que eso nos lleva al siguiente versículo, para ir adelantando, para terminar, mis hermanos. Ahora, si Dios se deleitó, una aplicación también aquí para nosotros. Si Dios se deleitó en hacernos sus hijos en Jesucristo, en el amado, ¿cuánto no debería deleitarnos a nosotros el hecho de ser ahora hijos suyos? Hay deleite, hay complacencia, hay contentamiento en tu corazón, o buscas otras cosas. Tal vez tu deleite fue en las cosas del mundo, lo que el mundo te promete, o tal vez tú dirías, yo me deleito en las riquezas, o yo me deleitaría ahora que soy soltero si me casara, o el casado, yo me deleitaría al Señor si me dieras hijos, o yo me deleitaría si tuviera un mejor trabajo. Te deleitas en el hecho de que Dios te escogió para ser hecho hijo suyo, porque Él sí se deleitó en ello, se deleita en ello. ¿Es nuestro deleite Él o qué será nuestro deleite? Versículo 6, ahora sí. Aquí sí vamos a ser cortos. El propósito del obrar y bendecir de Dios. Porque dice, para la alabanza, la gloria de su gracia. Aquí el apóstol Pablo está cogiendo todo lo anterior, no solamente la predestinación, sino que hemos sido bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, habiéndonos escogido antes la fundación del mundo en Él, para ser santos y mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos mediante Jesucristo, en su deleite, en su voluntad deleitosa, en el amado. Todo esto está encerrado en esto que dice aquí. ¿Cuál es el propósito supremo de toda esa lección, de toda esa predestinación, de toda esa bendición que el Padre nos concede en su Hijo Jesucristo? Todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia que nos ha concedido gratuitamente en el amado. Aquí se encierra todo esto. La bendición del Padre por medio del Hijo, comunicada por el Espíritu Santo, es para alabanza de la gloria de su gracia. Alguno podría pensar que se refiere al tiempo de adoración que tenemos aquí como iglesia, al culto. Entonces Dios veía el futuro y veía aquí un grupo de santos y sin mancha cantándole el domingo, y a eso se refería para alabanza y gloria de su nombre. Ese era el objetivo. Más allá de eso, incluso nuestro hermano Héctor leía hoy cómo en el futuro, según el libro de Apocalipsis, personas de toda lengua, de toda nación, de toda etnia van a alabarlo, porque el Cordero que fue inmolado es digno. La alabanza, el poder, la gloria, la bendición, la sabiduría, la fortaleza, etc. Eso también está incluido, una adoración eterna. Entonces la idea del apóstol Pablo aquí, lo que intenta expresar es que esa decisión eterna de Dios de habernos escogido, de habernos predestinado, de habernos bendecido, regresa y tributa a Él alabanza. O sea, todo eso que Dios preparó de antemano vuelve a Él en alabanza. ¿Qué es alabanza? Reconocimiento. Reconocimiento por su bendición. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque ahora nosotros podemos decir con el apóstol Pablo, bendito sea. O sea, todo lo que Dios decidió ante la fundación del mundo está regresando a Él en alabanza, en reconocimiento de la gloria. La palabra gloria en hebreo es la palabra kabot, que habla de un peso. El peso que tiene su obra, la grandeza, el esplendor de lo que Él decidió hacer,
desde antes de la fundación del mundo, escogiéndonos, predestinándonos. Es tan glorioso que vuelva a Él en alabanza. ¿Alabanza de qué? De su gracia. ¿Y qué es gracia? Si misericordia es que nos recibió, no dándonos lo que nos merecíamos. Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos, el favor inmerecido de Dios, porque nadie merecía ser escogido, porque nadie merece ser predestinado para ser adoptado por Él, porque nadie merece ser sin mancha, nadie merece ser sin tacha, nadie merece las bendiciones, la herencia, todo lo que nos está dando en Cristo, nadie lo merece. Y como nadie lo merece, Él lo hizo sin nada que ver con nosotros, por puro deleite suyo, por pura voluntad suya, por puro amor suyo, por ser Él quien es Él, entonces Él es alabado eternamente por la gloria de su gracia. Y por eso nosotros vamos a adorarlo y alabarlo y glorificar su nombre y darle gracias por la eternidad. Y por la eternidad podemos cantar: estoy aquí porque no lo merezco, estoy aquí delante del Cordero porque no lo merezco y Él se plació en salvarme. Yo no hice nada, Señor, y tú me escogiste. Yo no hice nada y tú me diste tan grandioso destino. Yo no hice nada y tú me bendeciste y me hiciste heredero y coheredero con Cristo. Por eso yo te alabo por la eternidad. Y no va a alcanzar para darle gracias por su bendita gracia. Mis hermanos, favor inmerecido, que nos concedió gratis, gratuitamente en el amado. Gracia que nos favoreció gratuitamente en el amado. Gratis, gratuitamente, otra vez. Gratuitamente no significa, como dicen muchos hermanos, que fue gratis, porque ya vimos que se pagó un precio. ¿Quién lo pagó? Jesucristo. Él pagó el precio de la redención. O sea, a Dios le costó, antes de la fundación del mundo, Él decidió que iba a pagar el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra adopción. No porque tenía que hacerlo, porque Él se deleitó en decidir hacerlo y nos amó en Jesucristo. Ninguna otra razón. Entonces es gratis para mí, es gratis para ti, pero no fue gratis para Él. Él dio lo que más amaba, Él dio lo más preciado, Él dio a su Hijo, mis hermanos, por los indignos, por los viles, por los pecadores, por los que no valíamos nada. Él pagó el precio y ahora es gratis para nosotros. Pero gratis, escuchen los que aún no han creído en Cristo, solamente es gratis en Él. Por eso dice en el amado, al final. Fuera de Cristo hay que pagar el precio del pecado, la muerte. En Cristo la salvación es gratuita, así que deja de intentar comprar la salvación con tus buenas obras. Porque en Cristo, en el amado, es gratis, es por gracia. Y por eso le vamos a alabar eternamente. Entonces, mis hermanos, ya finalizando, ahora sí, concluimos con algunas aplicaciones, mis hermanos. Podríamos preguntarnos, viendo estas cosas últimas, mis hermanos, bueno, una aplicación de esto que acabamos de ver: si su propia obra, mis hermanos, le tributa alabanza por la gloria de su gracia, con la que bendice a los pecadores indignos, ¿cuánto más nosotros, los que somos beneficiarios de una gracia gratuita que le costó a Él, no deberíamos ya, no esperar la eternidad, ya alabar y glorificar con nuestras vidas a Dios? ¿Cuánto? Si su propia obra le tributa gracia, ¿cómo nosotros que recibimos el beneficio de ella no debemos alabarle y glorificarle más ya en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Cómo deberíamos mostrar gratitud y conformarnos a su divina voluntad? Entonces, mis hermanos, tarea como siempre. ¿Estás haciendo las tareas? Espero que sí. Unos dicen que sí. Vuelva a leer Romanos 1, versículo 3 al 14. Vuelva a leer. Vuelva a meditarlo usted solo. Vuelva a meditarlo con su familia. Compárteselos a otros. Las bendiciones que el Padre le ha dado, que su Hijo le ha dado, que el Espíritu Santo le ha comunicado. Repáselas. Hoy hemos aprendido sobre cómo Dios ha dado un destino en su Hijo a todos los que creemos en Él, en amor, haciéndonos hijos con plenos derechos, con una gran herencia, la cual podemos empezar a disfrutar las primicias, y la cual vamos a alcanzar plenamente en la glorificación, y en la cual ahora plenamente estamos siendo bendecidos con la formación del Hijo de Dios en nosotros, y que todas estas bendiciones le tributan alabanza y gloria por su inmensa gracia con la que nos ha favorecido en el amado. ¿Cómo vamos a vivir a la luz de esta verdad?
Todo en mi vida, todo en tu vida, en gratitud debería ser conformado a la voluntad de Dios. Todo, mi hermano. Mi matrimonio, mi soltería, mi relación, todo lo que usted pueda imaginar, deberíamos volverlo en tributo de alabanza y glorificación al nombre de nuestro Señor. Vamos a orar al Señor, mis hermanos, y darle gracias y unos anuncios que va a pasar nuestro hermano Héctor a darnos. Vamos a orar. Padre, podemos decirte, gracias porque podemos decirte, Padre, y no sentirnos avergonzados por ello, ni menos porque eres tú el que pagó el precio de nuestra redención por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos filiado, adoptado por medio de Él. Gracias por hacernos herederos. Gracias por las primicias, gracias por tu Espíritu, gracias por la glorificación, gracias por la santificación presente. Gracias por esta bendición tan grande, Padre. Bendito seas, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, por habernos bendecido con toda bendición en tu Hijo Jesucristo. Permite que nuestra vida, Señor, sea un canto de alabanza eterno por tu eterna bondad, por tu amor incondicional, por tu gracia bendita. Gracias, Señor. No permitas que sigamos caminando en menosprecio a esto, Señor. Permítenos cambiar. Cámbianos, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mentalidad. Que caminemos con esa mentalidad de hijos. Oh, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.